Lo primero, agradecerles la asistencia para poderles hacer esta presentación en cuanto a un poquito la idea de presentar sistemas de generación térmica y eléctrica de forma distribuida, que es algo que a día de hoy puede resultar muy interesante y que nos puede permitir de cara a futuro mejorar muchísimo lo que son los rendimientos. Presentarme, yo soy Germán Almendari, soy el responsable del mercado de nueva edificación de la marca Vaillant a nivel nacional. Pedirles disculpas por parte de mi compañero, Joaquín Sánchez, que es el director de producto de la marca Vaillant. No ha podido asistir por un problema personal y bueno, pues hemos tenido que hacer este pequeño cambio de última hora en lo que tiene que ver con la parte del ponente, que por supuesto no va a afectar para nada lo que tiene que ver con la presentación, ¿de acuerdo? Y sin más preámbulo, pues empezamos. Me gustaría empezar la presentación mostrándoles un poco qué es Vaillant, que es nuestra compañía. Vaillant Group es una compañía internacional de éxito que centra su actividad en las tecnologías de calefacción y aire acondicionado, la parte de climatización y producción de agua caliente sanitaria. Sorprendentemente, el mercado nos identifica como un fabricante que es posiblemente que estemos de alguna forma cotizando en bolsa, que tengamos evidentemente diferentes sociedades y con una cotización en bolsa. Esto provoca que a día de hoy lo que sorprende es que la realidad es que seamos un fabricante que venimos precisamente de un negocio familiar, y eso ha evolucionado durante estos años, desde 1874, y ha hecho que realmente seamos un fabricante que está soportado por una familia que tiene apellido Vaillant, ¿de acuerdo? Entonces esto es bastante chocante. En el año 2010 el grupo alcanzó las ventas máximas que hemos conseguido hasta día de hoy. Estamos hablando de 2.200 millones de euros, que es una facturación bastante importante. De hecho, somos uno de los principales grupos en lo que tiene que ver con climatización, en lo que tiene que ver con parte de calefacción y refrigeración y producción de agua caliente sanitaria. Y estamos hablando con una capacidad humana de 13.000 empleados, lo cual se pueden hacer una idea que estamos hablando de un grupo tremendamente potente. Nuestro grupo a día de hoy cuenta con 530 personas en lo que tendría que ver con el departamento de I+D. En su mayoría son ingenieros superiores y contamos, por tanto, con el departamento de I+D más potente a nivel de lo que tendría que ver con un grupo industrial. Y como fabricante, para que se hagan una idea de nuestro potencial en lo relativo a lo que tiene que ver con las ideas de I+D que lanzamos desde ese departamento, estamos hablando que conseguimos alrededor de 50 patentes dentro de nuestro sector cada año. Esto hace que a día de hoy tengamos ya más de 3.000 patentes. O sea, digamos que es algo bastante importante. En cuanto a presencia de centros de I+D y de centros de producción, estamos contando con una presencia internacional con 14 fábricas en toda Europa, e incluso en Asia, en China y en Turquía. Aquí en España contamos con centros de producción como es el de Vitoria, en el cual tenemos el centro de I+D de bombas de calor para toda Europa, en el cual desarrollamos todos los ciclos frigoríficos. Cualquier unidad Vaillant, tanto en geotermia como en la parte de aerotermia, que tenga que llevar, por supuesto, lo que sería un ciclo frigorífico, estaríamos contando con que este ciclo frigorífico está totalmente diseñado y desarrollado en España. Y esto hace que sea algo muy interesante, ¿de acuerdo? En Vergara, por ejemplo, tenemos la fábrica de calentadores, que es un joint venture, además, que nos permite comercializar nuestros calentadores también con otras marcas. Otras zonas, fábricas que pueden contar con una presencia muy interesante es la de Nantes, sería la fábrica donde fabricamos las calderas marca Saunier Dual, de reconocida presencia aquí en España, o la fábrica de Renside, que estaríamos hablando que sería la fábrica de calderas Vaillant para toda Europa, ¿de acuerdo? El portfolio de producto que podemos ofrecer de cara al mercado, antes de entrar un poquito en lo que tiene que ver con el motivo de la charla, estaríamos hablando de calderas murales de condensación. Es nuestro core business, es el producto que a día de hoy ha potenciado la marca al punto donde nos encontramos, jugando con, además, productos como tiene que ver con la energía solar térmica, sistemas bastante novedosos y con alta presencia en el mercado en lo que es relativo a instalaciones de eficiencia energética renovables con alto rendimiento, como sería la geotermia y la aerotermia. Acumuladores multienergía, que es un sistema que vamos a utilizar, es un nexo de unión entre diferentes tecnologías que nos permite hibridar calderas de condensación con sistemas de energía solar, con otro tipo de productos. Incluso se puede hibridar sistemas de geotermia junto con lo que serían instalaciones de energía solar térmica. Esto nos va a permitir buscar en cada momento el mejor rendimiento del sistema.
Y, por supuesto, bueno, otras calderas, como ven, en lo relativo a calderas de biomasa, de pellet, calderas de condensación de pie y sistemas de microcogeneración, que es el motivo de la charla. Para empezar un poco a entrar en materia en lo que tiene que ver con la charla de microcogeneración, debemos hacernos dos preguntas importantes. La primera es ¿por qué es necesario desarrollar soluciones de generación térmica y eléctrica distribuida? ¿Cuál sería el motivo? Y la segunda pregunta, ¿qué alternativas tecnológicas a día de hoy contamos para que esta generación térmica y eléctrica pueda ser real? Para empezar, nos tenemos que basar en qué situación energética tenemos a día de hoy y cómo estamos generando esa energía que terminamos consumiendo directamente en nuestras viviendas o en nuestras fábricas o en nuestras industrias o en los edificios que al final utilizamos. La realidad es que, como ejemplo, y para valorar dentro de esa generación de energía primaria que hay inicial, pues vamos a ver cómo se va produciendo de alguna forma, desde el punto de generación hasta el punto de consumo, cómo se produce esa energía y cómo se van, en función de los rendimientos y las pérdidas energéticas, cómo van a ir produciéndose cambios, llegando a un punto que, partiendo de una base, como ven inicialmente, de 297 unidades de energía, como ejemplo, lo que vamos a provocar es que vamos a ir avanzando. En la parte superior tendríamos una central térmica para una generación eléctrica. Estaríamos hablando que esta central, para producir electricidad, deberíamos meterle, repartiendo lo que tiene que ver el número de unidades a cada una de las partes para conseguir finalmente los resultados en unidades que tenemos aquí, y es con la que vamos a comparar a un sistema de cogeneración. Vemos que realmente para conseguir a 86 unidades de electricidad deberíamos empezar partiendo de una energía equivalente para comparar, como digo, un sistema de microcogeneración con un valor inicial de 297 unidades. Eso repartiríamos en 215 para introducir en energía primaria directamente a lo que tiene que ver con la central térmica para generar esa electricidad, contando con que la parte eléctrica, el rendimiento de la parte eléctrica estaría en un 40%. Esto, además, la central térmica, ese rendimiento provocaría que 118 unidades provocados por la condensación irían directamente al ambiente. No serían aprovechables y, por tanto, esa energía térmica la perderíamos. De ahí, además, vamos a tener unas pérdidas por transporte y por transformación de alrededor de 11 unidades, lo que finalmente, después de haber aportado 215 unidades, resulta que estamos consiguiendo un resultado de exclusivamente 86, con lo cual las pérdidas son importantes. En la parte térmica, para compararla directamente con lo que sería pues, un sistema de cogeneración, pues vamos a tener que introducir, para llegar a unas 70 unidades, que serían equivalentes a lo que tiene que ver a unidades de calor, necesitaríamos meter, el sistema tiene un rendimiento superior y por tanto necesitaríamos meter un número de unidades de energía menor. Estaríamos hablando de 82 unidades que, gracias a un rendimiento superior a lo que sería una central térmica, estaríamos consiguiendo que de esas 82, con un 12% de pérdidas, estaríamos consiguiendo unas unidades de calor de aproximadamente 70 unidades. Esto al final nos aporta con un rendimiento global del sistema en lo que sería producción eléctrica y producción térmica. Estaríamos hablando que el rendimiento global de los dos sistemas para conseguir la electricidad y el calor dentro de nuestra casa estaríamos hablando de un 52%, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora más adelante cómo, si acercamos lo que sería la generación al punto de consumo, vamos a evitar muchas pérdidas y eso nos va a permitir que los rendimientos sean mucho mejores. Por tanto, como indicamos en la conclusión que aparece a pie de la presentación, pues es necesario el desarrollo y la implementación de soluciones tecnológicas que permitan una generación térmica y eléctrica más cerca del punto de consumo. La segunda pregunta nos la contestamos: ¿qué alternativa tenemos a día de hoy frente a esa central nuclear, térmica o nuclear? Y además en este caso lo que sería pues esa central de generación para lo que tendría que ver con la parte de calor centralizado. Pues las soluciones pasan por ir a soluciones integradas en las cuales el fabricante aporta directamente un equipo que aporta la producción energética tanto en la parte calor como en la parte de electricidad, que podríamos estar hablando de dos tipos de producto a día de hoy. Uno sería la microcogeneración y el segundo sería las pilas de combustible. Subrayamos la parte de microcogeneración porque va a ser el producto que vamos a comentar. Y, no obstante, les invito a que puedan pasar por el stand de Vaillant, en el cual pues, pueden ver el desarrollo de una pila de combustible Vaillant, en la cual vamos a empezar a insertar en lo que son nuestras calderas murales. Es algo muy interesante y que esperamos que en breve espacio de tiempo podamos empezar a comercializar. Una segunda solución sería tratar con sistemas independientes, y esto sería, por un lado, tratar con instalaciones solares fotovoltaicas y la aplicación de lo que tendría que ver para la parte de calor de una bomba de calor, ya sea geotérmica o ya sea aerotérmica. O sea, lo que se trata es que el sistema independiente, por un lado, vamos a tener un sistema de generación, en este caso eléctrico, que sería la placa fotovoltaica, y por otro lado lo que sería la bomba de calor.
Otra posible solución, pues estaríamos hablando de sistemas de energía eólica, mini molinos de viento o molinos de viento, más dentro de lo que serían las propias viviendas, con una generación eléctrica. En este caso volvemos a la solución bomba de calor, ¿de acuerdo? En este caso, y para comparar el sistema que hemos visto anteriormente y comparando exactamente el mismo número de unidades como resultado, vamos a poder ver que para conseguir las 86 unidades eléctricas que veíamos anteriormente y contar con las 70 unidades de calor que habíamos visto anteriormente, vamos a tener, si volvemos marcha atrás, vamos a ver que realmente el número de unidades de energía primaria a aportar en el sistema para conseguir esos resultados es muy inferior. De hecho, estaríamos contando con 200 unidades. El rendimiento, por tanto, de un sistema de cogeneración está probado en estas condiciones de que vamos a conseguir con un mayor rendimiento, pues digamos, una mejora en lo que sería la producción de esta energía y, por tanto, además, por tener el sistema más cerca de lo que sería el punto de consumo, vamos a evitar lo que tendría que ver con las pérdidas por transporte. De hecho, se puede observar en la presentación que las pérdidas por transporte, pues en la parte eléctrica disminuyen de una forma significativa y en la parte de calor igualmente. Entonces, la solución que planteamos pasaría directamente por hacer una sustitución, teniendo en cuenta que necesitamos un sistema que nos fabrique energía térmica y, por otro lado, un sistema que nos fabrique o nos produzca energía eléctrica. La idea sería sustituir directamente esta solución que planteo en la imagen, directamente, para conseguir, en este caso, estas potencias, en la parte 12,5 kilovatios en la parte térmica y 4,7 en la parte eléctrica, teniendo en cuenta que tendríamos que invertir 32 kilovatios de energía primaria, de potencia, sería sustituible con un rendimiento del 53%, sería sustituible directamente por un sistema de microcogeneración, un sistema prefabricado que nos genera las dos energías, porque cogeneración, el concepto es claro, o sea, estamos generando dos energías, la térmica y la eléctrica, de forma que vamos a sustituir esos 32 kilovatios de potencia necesario para poder llegar a las potencias que indico, a una reducción del 19 kilovatios. Estamos reduciendo significativamente, pasando de un 53% de lo que sería el sistema que hemos planteado anteriormente a un rendimiento total, en este caso con este equipo, en la parte eléctrica 25%, en la parte eléctrica, en la parte térmica 65%, en la parte eléctrica un 25%. Esto hace que la energía primaria a introducir dentro de lo que es el sistema sea muy inferior. Como ven las siglas, el resumen de microcogeneración realmente lo que indica es Microbind Heat and Power. Estamos hablando de una microcombinación de producción térmica y eléctrica, y al final lo que se trata es de que utilicemos un motor de combustión a gas alternativo de 4 tiempos, que vamos a ver ahora posteriormente, que se va a encargar con su explosión, generando una explosión de gas. El movimiento de ese cilindro va a generar electricidad y, por tanto, esta microcogeneración nos está permitiendo diferentes soluciones, entre ellas, una ventaja importante es incrementar la eficiencia energética del sistema en una comparación directa, como están viendo, con un sistema de central eléctrica y generadores domésticos. Otro punto interesante que nos permite la microcogeneración sería alcanzar importantes ahorros de CO2. Vamos a ver posteriormente que los factores de paso que utilizamos nos van a permitir que las reducciones de CO2 directamente sobre la atmósfera en un sistema de microcogeneración o de cogeneración van a ser inferior a lo que sería, pues, las soluciones que hemos visto anteriormente con central térmica para generar electricidad y una central térmica. Y además también se producen unos ahorros importantes de fuentes de energía. Como han visto, todo lo que tiene que ver con la cantidad de energía que tenemos que introducir en el sistema para generar esas necesidades energéticas, eléctricas y térmicas se reducen sustancialmente. La forma a día de hoy que tenemos para poder comparar diferentes sistemas, puesto que las tecnologías no son comparables entre, por ejemplo, no podemos comparar una caldera directamente con lo que sería la eficiencia energética y el consumo y las emisiones de CO2 de una bomba de calor, a excepto de que tengamos un sistema que nos permita la comparación. A ese sistema, a esos valores se les llama factores de paso. Estos factores de paso lo que nos va a permitir en todo momento es poder valorar y comparar diferentes tecnologías en función de qué rendimientos, qué energías fabricamos y qué energías, por tanto, tenemos que introducir para llegar a esos resultados. Y como pueden observar en la presentación,
lo que se está valorando es que el tipo de energía eléctrica, en función también del momento, tanto si es peninsular como si es insular, por supuesto teniendo en cuenta si es en un momento convencional o es un momento de horas valle, pues los factores de paso varían, tanto lo que tiene que ver con la energía primaria, como por supuesto en lo relativo a también lo que tendría que ver el factor de paso en gramos de CO2. Igualmente, la energía térmica, tanto en función de si la energía primaria a utilizar es gas natural, es gas gasóleo C en este caso, o GLP, gas propano-butano, los factores de paso varían y igualmente los factores que tienen que ver con CO2. De hecho, pueden observar que el valor de gas natural es el valor en el coeficiente de paso de energía primaria, el mínimo en estos momentos posible dentro de los gases fósiles para producir 1 kilovatio hora de energía. De forma que para generar 1 kilovatio de energía térmica, el consumo directo sería de 1,011 kilovatios hora de, evidentemente, gas natural, ¿de acuerdo? El factor de paso también se puede observar que es el factor de paso de CO2, es el factor de paso mínimo, también dentro de todos los valores, de todos los coeficientes que se incluyen en la tabla. Según hemos visto los factores de paso y para sacarle una aplicación, vamos a ver, si nosotros queremos generar 1000 kilovatios hora, vamos a buscar una aplicación práctica directa. Si queremos buscar 1000 kilovatios hora, realmente cuál es la tecnología que nos permitiría tener el menor número de emisiones de CO2 y, por tanto, cuál sería el que nos permitiría también tener menor valor de consumo de energía primaria, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a comparar los diferentes sistemas, teniendo en cuenta que, como digo, generar 1000 kilovatios hora de energía directa en entrega con una caldera mural con un rendimiento aproximado del 90% y teniendo en cuenta los factores de paso que hemos visto anteriormente de 204 gramos de CO2 por kilovatio hora térmico y el factor de paso que hemos visto de energía primaria, resulta que necesitaríamos generar 226 kilogramos de CO2 para generar esos 1000 kilovatios hora y de energía primaria necesitaríamos consumir del orden de 1100 kilovatios hora. Por tanto, esos serían los valores necesarios y los que nos van a permitir comparar contra otros sistemas. Para generar esos 1000 kilovatios de energía útil en entrega, en el caso de un termoeléctrico, teniendo en cuenta que los factores de paso en electricidad consideramos 649 gramos de CO2 por kilovatio hora eléctrico de consumo y 2,6 kilovatios hora del kilovatio eléctrico consumido en factor de paso, vamos a necesitar un número de emisiones de 669 kilogramos y un factor de energía primaria de consumo de 2.680 kilovatios hora. Seguimos avanzando en diferentes tecnologías. Una tecnología interesante puede ser la bomba de calor aire-agua, que nos va a permitir conseguir unos rendimientos excepcionales, muy altos, muy buenos. Estamos hablando de 400, bueno, COP, lo que se considera 400%, de forma que como consume electricidad vamos a considerar el valor de CO2, de factor de paso de CO2, que son de 649 gramos de CO2 por kilovatio hora eléctrico y el factor de paso igualmente de energía primaria que tiene que ver con la electricidad. Esto supone que las emisiones de CO2 son de 162 kilogramos y, por tanto, el consumo de energía primaria para generar se reduciría de forma sustancial, llegando a un consumo de 650 kilovatios hora. Un sistema, si aún se puede ahondar más en lo que tiene que ver la mejora del rendimiento del sistema estacional, podríamos ir a un sistema brain water. Estaríamos hablando de un sistema de geotermia, un agua-agua, un salmuera-agua, un tierra-agua, como lo quieran ver, que igualmente la energía primaria que necesita, por tanto, es electricidad, y de esta forma vamos a considerar los factores de paso de 649 gramos de CO2 y de 2,6 kilovatios hora por kilovatio eléctrico consumido. Esto nos aportaría que reducimos sustancialmente lo que son las emisiones de CO2 lanzadas a la atmósfera, estamos hablando de 144 gramos, y que las necesidades de energía primaria para generar esos 1000 kilovatios hora es de 577 kilovatios hora, con lo cual reducimos sustancialmente tanto en la parte de CO2 como en la parte de energía primaria. Pues en el caso de una microcogeneración, teniendo en cuenta que tenemos unos rendimientos del 65% de la parte térmica y un 25% de la parte eléctrica, y considerando a cada una de las partes de generación el consumo y, por tanto, los factores de paso correspondientes a la parte de CO2 como la parte de energía primaria, lo que resulta de la comparativa es que sí hemos consumido 314 kilogramos de CO2 en lo que tiene que ver con la parte térmica directamente responsable por el consumo de gas natural, y por tanto necesitaríamos 1.555 kilovatios hora de energía primaria para llegar a fabricar esos 1.000 kilovatios hora útiles de energía,
Pero por otro lado tenemos una ventaja importante, y es que estamos generando electricidad en el punto de consumo. Y eso hace que la energía directamente eléctrica fabricada nos provoca, por generarla en el punto de consumo, un ahorro directo de menos 249 kilogramos de CO2. Y eso supone que esa energía generada, estamos generando eléctricamente 999 kilovatios hora de energía eléctrica. Eso hace que el balance total resulta que es el que menor emisiones de CO2 genera por 1000 kilovatios hora de energía producida, y resulta que está por debajo también en lo que tiene que ver con la energía primaria consumida. O sea, resulta ser un sistema que, si pensamos que en lo que tiene que ver con rendimientos, una bomba de calor de geotermia puede ser un sistema muy interesante en estos aspectos, tanto por rendimiento, por lo que tiene que ver por la reducción de consumo de energía primaria, y por otro lado con lo que tiene que ver por las emisiones de CO2, resulta que en este caso estamos hablando de una tecnología que nos puede aportar pues unos muy buenos rendimientos y unas reducciones muy importantes de CO2 de cara a futuro. Para valorar si el sistema es rentable o no de cara a trabajo, hay un concepto fundamental que debemos tener en cuenta, y para eso me baso en esta tabla. Es una tabla del año 2007 que posiciona a los diferentes países de los 27 de la Unión Económica Europea, en el cual pueden ver en este punto a España. En aquel momento, debido a la tarifa, a lo que es la TUR en la parte eléctrica y la tarifa de gas natural en la parte de energía primaria por la parte de gas natural, pues hacía que realmente estamos dentro de lo que era el marco de que la micro o cogeneración pues posiblemente no era un producto rentable. ¿Por qué? Porque el diferencial existente entre la parte eléctrica, la tarifa eléctrica y la parte de gas natural, resulta que pues hacía que los límites para que fuera rentable cogenerar, pues a lo mejor no llegamos al punto de que pudiera ser realmente interesante. Por supuesto, el escenario ha cambiado radicalmente, y de hecho a día de hoy, pues teniendo en cuenta que estos son datos del año 2007, posiblemente ahora estamos por esta zona, y esto viene provocado por los incrementos que hemos sufrido de la energía, ¿de acuerdo? Y eso ha hecho que el gap, el diferencial que indicamos aquí, que sería la diferencia de precio en lo que tiene que ver del kilovatio de hora de gas con respecto al kilovatio de hora eléctrico, pues ha sufrido una variación, posicionándonos dentro de lo que tiene que ver con el marco de lo que realmente sí que pues hace que sea rentable a día de hoy trabajar en una micro o una cogeneración sin ningún tipo de problema, incluso teniendo en cuenta que puedan no existir subvenciones o puedan no existir primas a día de hoy. A día de hoy incluso la microcogeneración es algo muy valorado incluso por empresas de servicios energéticos, de forma que se puede considerar un producto financiero. A día de hoy se puede utilizar como medida de mejora de eficiencia energética y de rendimiento de una instalación, y por tanto puede haber la inversión de una empresa, de forma que va a invertir con la intención de mejorar esa eficiencia, ese rendimiento, y por tanto va a permitir que se mejore la eficiencia de la instalación. Aquí estamos viendo una tabla en la cual directamente, en función del número de horas de funcionamiento, teniendo en cuenta una idea de inversión inicial, nos va a marcar cuál tendría que ser el diferencial entre la parte gas y la parte eléctrica, entre el kilovatio hora gas y el kilovatio hora eléctrico, para que el sistema fuera rentable. Y por tanto veis que está muy directamente relacionado con lo que tiene que ver ese diferencial con el número de horas. A mayor número de horas de funcionamiento de un sistema de cogeneración o de microcogeneración, nos va a permitir que el sistema sea, por supuesto, amortizable y que sea rentable. Me han indicado que estoy un poco fuera de tiempo. Sí me gustaría dar unas pinceladas en lo que tiene que ver con respecto a nuestro motor. Les invito a cualquiera de ustedes a que puedan pasar por allí por nuestro stand y poder pues ver en directo lo que es la máquina, y por supuesto pues a ofrecerles cualquier tipo de explicación que necesiten. La idea del concepto es ven aquí la unidad con los elementos internos, y tendríamos, el esquema sería muy sencillito, sería directamente pues ir a un volcado dentro de la vivienda para permitir lo que sería la alimentación de equipos eléctricos dentro de lo que es la instalación, y por supuesto ir a una conexión eléctrica, lo que tiene que ver con la red, porque el equipo para arrancar necesita de una conexión eléctrica directamente de red, porque necesita coger directamente electricidad para ese arranque, ¿de acuerdo? En lo que tiene que ver con la parte térmica, vamos a ir directamente a través de un intercambiador de placas para lo que sería la refrigeración de ese motor, de ese elemento que al final genera calor. Vamos a ir a un intercambiador de placas para acceder a un depósito de inercia que va a hacer que vayamos a un sistema de calefacción y, por ejemplo, a producción de agua caliente sanitaria.
Esta sería la idea del motor. Se trata de un motor monocilindro. Estamos hablando en el caso de EcoPower, es un motor, estamos hablando de 272 centímetros cúbicos, alternativo de 4 tiempos. Los 4 tiempos los ven ahí, es una admisión de lo que sería la parte de gas. Estaríamos provocando una compresión con el cilindro, se produciría una explosión, detonación a través de la chispa que vamos a soltar directamente con la bujía, y por tanto se van a producir unos vaciados, unos escapes de lo que serían los gases de combustión. Ahí ven que el rendimiento del combustible, el 100% de lo que metemos, vamos a aplicar un 65% a la parte térmica y un 25% a la parte eléctrica, perdón. En relación con el combustible, eso significa que vamos a necesitar 19,1 kilovatios de consumo de potencia a cambio de una entrega de energía térmica de 12,5 kilovatios y de energía eléctrica de 4,7. Las partes fundamentales del motor las tienen aquí, es algo muy sencillo, no es nada extraño. Estamos hablando, la parte de evacuación de gas es la parte superior, tenemos una toma de admisión de entrada de gas. Vamos a entrar directamente a lo que tiene que ver con el bloque motor. Necesitamos de un intercambiador, un catalizador de humos para además condensar esos humos, bajarlos de temperatura y por tanto mejorar lo que es el rendimiento. Necesitamos de lo que es el generador de imanes permanentes para generar la parte eléctrica. Necesitamos de un inversor para sacar esa línea, sacar esa energía eléctrica fabricada, y necesitamos un intercambiador de placas para sacar lo que sería la energía térmica producida. Esta es la imagen del motor con los elementos que esquemáticamente he comentado. En la parte delantera nuestro motor lleva todo lo que tiene que ver con la parte electrónica de gestión de lo que sería la producción de la señal eléctrica. La parte 2 es un catalizador, es un intercambiador de humos que nos va a permitir reducir la temperatura y por tanto mejorar el rendimiento del sistema. La parte 3 sería la soportación, donde vamos a tener la soportación del motor, el grupo motor, que es donde vamos con el generador y ese cilindro que nos va a permitir la producción de movimiento dentro de ese generador eléctrico. Y aquí trabajaríamos con una parte que sería un silenciador y directamente en la parte trasera una regletera que nos va a permitir tener las conexiones directas a lo que serían los elementos periféricos de la instalación, y como ven en la parte 7 pues un sistema de chimenea para evacuar los gases. Esta es un poco la imagen del motor que he comentado. Son 272 centímetros cúbicos, 4 tiempos, y es el que se encarga a través de este cilindro de generar ese movimiento de 4 tiempos para que este generador de imanes permanentes, al final se trata de una jaula de Faraday comúnmente conocida, que al final son unas bobinas con unos imanes a su alrededor, que el movimiento, por tanto, lo que nos permite es conseguir un campo magnético, convertirlo en electricidad a través de una señal cuadrada. Aquí pueden observar lo que serían los rendimientos de un sistema, puesto que se trata de un sistema, en el caso de EcoPower, de Vaillant, un sistema modulante, y tiene la capacidad de adaptarse en todo momento en función de las revoluciones por minuto que vaya a trabajar, en función de la demanda eléctrica y térmica de la vivienda. Automáticamente el motor tiene capacidad de adaptarse a esas necesidades y por tanto va a estar entregando en cada momento la energía, tanto térmica como eléctrica, que demande la vivienda. En la parte superior ven lo que tiene que ver con la parte de gas natural. Bueno, viene en alemán, pero bueno, yo creo que se sobreentiende bien lo que tiene que ver con la parte de potencias consumidas, la parte térmica generada, la parte eléctrica generada y las diferentes revoluciones por minuto que estamos generando, ya sea en la parte de gas natural o en la parte que tiene que ver con gas propano. En cuanto al arranque, lo que hemos comentado anteriormente, es un sistema que necesita de una conexión directamente a red, que para que de esta forma pues tenga un arranque silencioso, tenga una seguridad de arranque y no tengamos ningún problema en cuanto a lo que tiene que ver con la arrancada del equipo. Ahí tienen el generador, que es el que se encarga de generar la electricidad. Gracias a que trabaja una sonda lambda, nos va a permitir que el sistema tenga unas bajas emisiones de CO2 y por tanto es una tecnología además fiable y sin averías. El concepto que hemos comentado de esa posibilidad de modulación del motor en función de las necesidades que nos esté demandando la vivienda, pues nos va a permitir que el sistema pueda llegar, a diferencia de otros motores que no puedan modular, tener una mejora de un 60% de lo que tiene que ver la energía eléctrica producida, y esto viene provocado porque va a evitar arrancadas y paradas y va a modular de una forma mucho más constante. Y en cuanto a lo que tendría que ver con el esquema de producción de nuestro sistema, es este que tiene aquí delante. El concepto sería que vamos a meter en el motor gas, de forma que va a pasar por ese generador de imanes permanentes, ese motor de combustión, de forma que vamos a ir en la parte hidráulica, lo que tiene que ver a un depósito de inercia que nos permitiría aplicar a un sistema de calefacción, y por otro lado esta señal trifásica va a ser generada a través de ese generador de imanes permanentes,
que va a ser pasada, es una señal cuadrada, va a ser pasada por un rectificador, vamos a elevar su tensión, vamos a pasarla por un inversor variador, de forma que finalmente la pasaremos por un filtro y la sacaremos directamente a red. Ya en este caso, a día de hoy, pues por la eliminación de las posibles subvenciones y lo que tiene que ver con los reales decretos 661, régimen especial, y 616, pues a día de hoy estaríamos trabajando a esperas de que se apruebe definitivamente y salga adelante el balance neto de energía, pues tendríamos que ir directamente a un autoconsumo. Este es un esquema de cómo quedaría, por ejemplo, en una pequeña residencia, en un pequeño hotel, con un motor de 4,7 kilovatios eléctricos y 12,5 térmicos, una instalación en lo que tiene que ver con la producción de calefacción y agua caliente sanitaria. Una pequeña caldera mural de 65 kilovatios. Esto es una instalación real que tenemos en una residencia aquí en Madrid, de forma que esta caldera va a aportar la diferencia de energía que necesitaría en un momento determinado que no pueda llegar a cubrir lo que sería la EcoPower, de forma que la EcoPower nos va a cubrir la base de la demanda y el motor de microcogeneración cubriría esa base de demanda, y lo que va a hacer la caldera es cubrir esa diferencia, esa punta de demanda que en un momento determinado no pueda llegar a cubrir la EcoPower. Aplicaciones de este tipo de soluciones de microcogeneración, pues podemos ir desde viviendas individuales o colectivas, teniendo en cuenta que se necesita una demanda importante. Podemos ir a soluciones de pequeños comercios, empresas, pues ya sean pequeños hoteles, lugares donde se necesite de una constancia en lo que tenga que ver con la producción de energía térmica y eléctrica. Por supuesto, una gran aplicación tiene que ver con la parte de hoteles y restaurantes, o ya sea incluso temas de gimnasios y spa, donde la producción tanto eléctrica como térmica van a ser muy necesarias para cubrir las demandas de estos servicios, o incluso también, ¿por qué no?, pues guarderías, colegios, polideportivos o incluso edificios públicos. La forma de dimensionar este tipo de sistema, pues evidentemente hay que tener en cuenta una serie de características de la instalación. Tenemos que comprobar realmente cuáles son las necesidades y entonces valorar de alguna forma cómo se produce la curva de demanda, en todo caso, de ese edificio, y por tanto valorar qué nivel de demanda térmica y eléctrica va a tener y en qué época se produce, de forma que vamos a tratar de cubrir en todo momento lo que sería el sistema, cubriendo una base de demanda. Como pueden ver en la presentación, van a ver que en el caso de viviendas, pues lo lógico, en lo que sería un sistema global general, estaríamos hablando de cubrir entre un 8 y un 20% lo que tiene que ver con la parte de vivienda, pasando pues en el caso de hoteles, piscinas o en otro tipo de edificaciones en las cuales las demandas de energía puedan ser superiores, pues vamos a ir a niveles de incluso el 40%. El sistema de microcogeneración es más aplicable cuanto mayor y más constante sea esa demanda de energía. Aquí podemos ver así rápidamente, conexionados esquemas unifilares de cómo se producía la conexión en la parte térmica a través de sistemas de mangueras flexibles, como pueden ver aquí en la parte de la izquierda, o lo que tiene que ver el esquema unifilar eléctrico, tanto si es directamente autoconsumo como si es con doble contador para ir, en el caso de que fuéramos a un volcado, o parcialmente a la red, que sería exactamente este que tienen aquí, con sus protecciones y los elementos necesarios para acoplarlo. En cuanto a lo que tiene que ver con el mantenimiento de este tipo de sistemas, pues es necesaria una operación de mantenimiento aproximadamente cada 4.000 horas. Es relativamente sencilla, de hecho es tan sencillo como que realmente hay que sustituir pues, lo que es el aceite, unos filtros y unas escobillas del motor, o sea, lo que es la acción de mantenimiento es realmente simple. Directamente lo que nos encargamos es, por supuesto, desde Vaillant de hacer este mantenimiento, y a través de un software pues, nos permite tener pues, el correcto funcionamiento en todo momento, telegestionar y controlar la unidad desde nuestras oficinas, y ofrecemos directamente al cliente contratos de mantenimiento en formato de extensión de garantía del motor de 5, 7 y 10 años. Y de cara a futuro, pues me gustaría presentarles pues, una solución, como tenemos en el caso de Krumbach. Estamos hablando en Alemania, de 7 viviendas con garaje, en el cual estos motores de cogeneración son directamente alimentados con biogás. ¿De acuerdo? Es algo que evidentemente de cara a futuro pues, va a ser muy interesante. Y otra posible solución de cara a futuro, ¿por qué no?, es pues, que empecemos a colocar microcogeneración directamente en cada una de nuestras viviendas, aplicándolo directamente a lo que tendría que ver con la caldera mural individual que todos tenemos en nuestra casa. Y sin más, pues nada, muchas gracias por la atención, y si tienen cualquier tipo de duda, cualquier consulta, pues estoy aquí para responderla. Aquí en el stand, en el pabellón 5. El pabellón 5, justo a la entrada del pabellón 5, en Genera, la parte de Genera.
Sí, el micrófono a lo mejor, por favor, para que puedan... ¿Quién? ¿Hay alguna previsión de cuándo va a salir algo del balance neto y el autoconsumo? Nada. No se sabe Pues en nada. principio la idea que teníamos y la esperanza que teníamos todos es que en abril 2012 tenía que haber sido publicado, porque el transcurso y las transposiciones que se habían hecho de directivas europeas, pasando por las diferentes cancelaciones de lo que tenía que ver con el Real Decreto, con el régimen especial, con la eliminación de primas, en lo que tiene que ver con la producción eléctrica, pues hacían que hubiera unos plazos reales que había que cumplir. A día de hoy la realidad es que todos esperábamos que el límite estaba ahí, que se iba a producir, pero a día de hoy todavía no se ha producido. Imagino que hay cierta controversia porque evidentemente pues, hay que tener en cuenta que cualquier persona se convierte en lo que se llama prosumidor, que es al final un consumidor y productor de energía, y esto supone pues, que haya pues, empresas que a día de hoy se dedican a ello y que tengan evidentemente que hacer sus puntualizaciones en lo que tiene que ver con todo esto, ¿no? Entonces eso va a provocar pues, que entiendo que haya debate y que de alguna forma pues, se tarde algún tiempo más. Yo la confianza que tengo es que al final este tipo de tecnología, este tipo de solución y el balance neto es algo que se viene aplicando en el resto de países desde hace muchos años, que hay una gran experiencia en casos como Alemania, Japón, Inglaterra, y que a día de hoy pues entiendo que es una solución muy rentable y muy interesante para todos. Espero que cuanto antes se haga pues será en beneficio de todos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias y dejo paso al siguiente ponente.